Ahora cuando Fernando Rodríguez nos dé la entrada. Jesús, esto lo vas a grabar, ¿verdad? Sí, esto se va a grabar y luego lo colgamos también en las páginas web. Ok, perfecto. Sí. ¿Sí me estás escuchando bien? ¿Estamos bien conectados correctamente? Perfecto, te escucho clarísimo. Como si Ok, estuviese... José Luis, ¿cómo estás? Buen día. José Luis, no sé, es el que está ahí, está medio sordo, no escucha, creo. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Fernando. Pues ya todo suyo. Muchas gracias, Fernando. Ahora mismo de Hola, José Luis. Hola, Eloíto. Bueno, estamos aquí en el programa Integrando Mundos, programa transnacional que impulsa y fortalece los vínculos de emprendimiento empresariales, negocios y culturales entre España, Europa y América. Hoy vamos a tener la presencia de un amigo desde México, es un amigo de nacimiento de Perú, pero ya con muchísimos años en México, afincado allí. Y bueno, él es Eloíto Reategui Ramírez, es periodista, es abogado y es un empresario de éxito en México. Con sus más de 37 años ahí ha logrado constituir una empresa, Sisa Hermes, trabajando en temas de construcción, también está metido en el tema turístico con Corinti Travel y también es un activista pues de todas las organizaciones sociales y culturales allí en México, llevando también parte de la cultura peruana y también un empresario en temas de alimentación, tanto importador, exportador de Perú a México, de México a Estados Unidos y pronto también lo tendremos por aquí, por Europa. Eloíto Reategui, muy buenas tardes. Estamos aquí también con Fernando Aliaga, nuestro colaborador habitual. Él es especialista, economista en temas de asesoría empresarial, proyectos de inversión, estrategias en mercados como Latinoamérica, en Europa y asesorando a muchas empresas que quieren insertarse en el mercado tanto de América como de Europa. Y también tenemos a nuestro amigo José Luis Urbina, que él también es economista. Él es también un empresario aquí en España, ya tiene también más de 30 años radicando aquí en España, él es peruano de nacimiento también y también colaborador habitual de nuestro programa y también pues aquí en España asesora todo lo que son pymes, emprendedores, empresas y también un centro de información y red de creación de empresas, CIRSE, que es un programa del gobierno de España para ayudar a los emprendedores. Pues nada, muy buenas tardes a todos con esta introducción y este preámbulo. ¿Cómo estás, Eloíto Reategui? Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero que esto sea el comienzo de varios programas. A mí me dará muchísimo gusto compartir con ustedes no solamente estos espacios, sino las experiencias y todo lo que modestamente yo pueda contribuir, no solo para el programa, sino para hacer realidad muchos proyectos, tanto en México como en Perú. Muchísimas gracias. Así es. Pues nada, aquí estamos un poco para conversar los temas que nos abocan ahora mismo en tus más de 37 largos años de experiencia en México. ¿Cómo te ha tratado México, los mexicanos, en tu actividad empresarial? Bien, 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 bien. No tengo ningún motivo, ni siquiera lo mínimo para no estar contento y agradecido por esta acogida que me brindó el país, nuestro hermano país de México, hace 37 años, casi 38. Pues mira, yo quisiera empezar por dar las gracias porque tengo gran parte al gobierno mexicano, a los amigos mexicanos. De hecho, yo llegué aquí a México por invitación de un buen amigo mío, de dos buenos amigos míos,
Uno se llamó, desafortunadamente ya los dos ya se adelantaron a nosotros. El licenciado Pedro G. era en ese entonces el secretario de Pesca de México, y también la invitación de otro amigo, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la República Mexicana, más bien dicho, correctamente de los Estados Unidos mexicanos, porque ese es el nombre correcto del país. De manera que yo llegué aquí como servidor público, muy de gestión social acá, y llegó un momento en que decidí independizarme y formar mi propio negocio, ¿no? Entonces, la experiencia de Perú más la experiencia de México, pues me ha brindado la oportunidad de poder independizarme y poner mi propio negocio, empezando con una constructora, luego el despacho jurídico especializado en auditorías en tiempo real a obra pública. Y bueno, también la propia necesidad de apoyar a Perú y enlazarlos a los dos países hermanos, México y Perú, la Corinti Travel. Corinti Travel es el nombre, la denominación de una operadora turística dedicada pues de manera muy especializada a promover el turismo, la gastronomía, la cultura, tanto de Perú como de México. Y bueno, tenemos también la Casa de la Cultura, se llama Casa Corinti, que es la fusión de dos palabras quechuas, y significa pues sol de oro, Cori Inti. Entonces, tenemos la Casa de la Cultura, promovemos aquí en tu casa, aquí en el patio, en el interior de la casa, hacemos muchos eventos culturales, sociales, gastronómicos, y pues continuamos con la difusión y la promoción del Perú en México, ¿no? Y viceversa, porque también allá en Perú hacemos otro tipo de eventos, pero para promocionar México. De tal suerte que, pues aquí estamos, haciendo lo que podamos, lo que consideramos que nos corresponde hacer en bien de ambos países, y ahora pues la oportunidad de extendernos también hacia ustedes, ¿no? España, Europa. Pues estoy a las órdenes, lo que ustedes consideren, yo encantado de poder contestar, con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, José Luis. Así es. A ver, pues, José Luis, ¿tienes alguna consulta o Fernando? Pues sí, yo quería, bueno, ante todo, buenas tardes. Como siempre, encantado de estar participando en este programa. Y pues a Eloíto agradecerle la participación que va a tener. Yo quería preguntar, saber, sabemos cómo se considera al mexicano en cualquier parte del mundo, porque al fin y al cabo es un país que ha sido pues exportador de cultura, exportador de mucha gente hace muchísimos años, pero ya que tú tienes mucha experiencia, y perdón por tutearte, pero bueno, saber cómo se le Adelante, no hay problema. cómo se le ve al peruano emprendedor en México, al peruano que quiere emprender un negocio, y cómo se le ha visto a los últimos 30 años que estás tú y cómo se le ve ahora. ¿Hay mucha diferencia en la forma de percibir al peruano que quiere iniciar un negocio, una empresa en México? Al peruano en México se le ve muy bien. Yo quiero hacer un comentario. Históricamente, han habido en América Latina, y lo digo con todo respeto a los demás países, con todo el debido respeto, los únicos países en América Latina que tienen un parecido extraordinario en todo, absolutamente en todo, es precisamente México y Perú.
México y Perú, en todo sentido, en tradición, incluso. O sea, tenemos un parecido muy grande con los aztecas que gobernaron esta parte de América, y en el sur con los incas. Bueno, también hay que contar a los mayas, que finalmente fueron las tres potencias de América y tienen mucha similitud. De tal manera que cuando un peruano siempre es bienvenido en México, y seguramente también los demás países, los demás ciudadanos sudamericanos, unos más que otros, pero en el caso se le ve como un hermano. Y vuelvo, históricamente a México siempre se le ha visto como el hermano mayor de América Latina. Y en Perú, obviamente, el mexicano es muy querido, de tal suerte que aquí también, siempre y cuando se comporte bien, porque también el mexicano es, también se sabe desde siempre, el mexicano es muy nacionalista en todo sentido, muy nacionalista, de tal suerte que primero, para México, primero es, bueno, para el mexicano, primero es México, después México y al final México. Entonces, el que no se adapta, pues no se le facilitan mucho las cosas, ¿no? Pero en el caso Perú siempre se le ha visto bien. Es muy emprendedor. Aquí hay peruanos que tienen empresas importantes, restaurantes, cuestiones de telares, textil, refresqueras. Hay peruanos que han destacado, pero también hay muchos peruanos. El tema está en que los bancos todavía siguen cerrados. No abren hasta el día, hasta la próxima semana. Nada, ahí a José Luis que le ha entrado una llamada y Jesús, está acoplado, pero te escuchamos perfectamente, Heroito. Te estamos escuchando bien, perfectamente. Gracias Jesús. Entonces, el peruano emprende bien en México. ¿Cuál es tu idea? El peruano es bienvenido en México, es bien visto, se le facilitan los trámites gubernamentales para que pueda concretar sus proyectos, sus aspiraciones personales, institucionales, es bienvenido. Se le acopla. Y por otro lado, también tenemos muchos peruanos notables, destacados como, en algunos casos, como servidores públicos, que son los menos, pero más son, por ejemplo, empresarios particulares que vienen a ocupar cargos de alto nivel en empresas transnacionales importantes. Eso también es muy, muy bueno. Entonces, es gente peruanos que van, vienen, mexicanos igual, pero se le ve muy bien. En términos generales, es bienvenido el empresario, el emprendedor peruano en México. Y ni qué decir del caso mexicano, el peruano que va a hacer negocio, que va a hacer emprendimiento, invertir en Perú. De tal suerte que ambos son mercados muy buenos, muy atractivos para las inversiones en México y en Perú. Yo quería preguntarte, Heroito, hace algún tiempo que se firmó el acuerdo Asia-Pacífico, en el que, bueno, México era la cabeza de cartel, y está Colombia, Perú. Entonces, en Perú se percibió ese acuerdo como algo muy beneficioso para el país. En México, ¿cómo se percibió ese acuerdo? No hay que dejar de pensar que México pues, es el que comanda, ¿cierto? Porque la capacidad de México es mucho más grande que los otros países del acuerdo, ¿no? ¿Cómo se percibió eso? En el ámbito empresarial, ¿qué se pensaba? ¿Que se estaba beneficiando a México o que México estaba apoyando a los otros países del acuerdo Asia-Pacífico? No, yo creo que hubo una intención desde un principio
muy buena, muy positiva, y que eso sí se llevó a la práctica. Los 4 países que son los miembros de Asia-Pacífico, sí, fueron todos muy bien beneficiados en distintas áreas. En distintas áreas se han firmado en automático convenios de colaboración, convenios de cooperación, convenios de intercambios universitarios, estudiantiles, inclusive de académicos, profesores, estudiantes, que han hecho esos intercambios, de tal suerte que ha funcionado bien hasta ahora. Hasta ahora habrá que ver cómo se van comportando las cosas, ¿no? Pero sí ha sido muy bueno. Incluso arancelariamente se han beneficiado todos porque se firmaron convenios para la importación y exportación de algunos productos para abastecerse en estos 4 países, y hay un listado general de cada país qué productos están liberados de pago de impuestos, aranceles menores, pero sí ha funcionado bien. Sí, hombre, te lo digo porque en un principio, cuando se comenzó a generar un poco la idea de ese convenio, de la parte de Asia, se puso un poco la condición de que México participe, ¿no? Porque México no deja de ser un país que es, pues, por decirlo al estilo de aquí, cabecera de cartel, ¿no? En cualquier tipo de evento. Entonces, Así lo es. que ocurre que Asia tenía esa condición, aunque no estaba escrito, pero estaba eso condicionando un poco el acuerdo. Entonces, a Perú, a Colombia, Chile, si no me equivoco, pues eso le benefició mucho. Pero no recuerdo bien si en México también se vio, porque México tiene diferentes acuerdos, pues que a veces yendo solo le va bastante mejor que yendo con acompañantes de menos capacidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso en México se veía así que ir así acompañado beneficiaba más al país. Sí, sí. Aunque México es un poco más estricto, por ejemplo, en términos de controles, de controles sanitarios. Aquí la COFEPRIS, que es una dependencia estatal del gobierno que pertenece a la Secretaría de Salud. Entonces, en términos de controles, México siempre ha sido muy estricto. Es como la FDA en Estados Unidos. Pero, salvo ciertos casos excepcionales, casos muy contados, México ha facilitado muchos, y hay buenas inversiones asiáticas también. Bueno, y en el sur ni se diga, ¿no? En Perú, en Chile, en Colombia, pero en Bolivia poco, pero no es parte de Asia-Pacífico, ¿no? Sí. Pero en España sí, perdona, en México sí ha desarrollado bien un papel integrador de Asia-Pacífico. México ha sido integrador, ha sido cabeza de grupo, siempre, históricamente, México ha marcado siempre su participación, su liderazgo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, y en todos los escenarios, en todos los foros. México siempre ha marcado eso. Es seguir así. Así es. Y yendo a, digamos, a niveles sectoriales en México, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores que tienen quizás mayor importancia para los empresarios extranjeros, en este caso como los europeos, los españoles, ¿no? Sectores que le pueden quizás atraer por las facilidades que pueda estar dando el gobierno
para que estas empresas europeas puedan invertir allí en México? Mira, los inversionistas y los empresarios europeos tienen mucha presencia en México, sobre todo en alimentos, en, en, en hotelería, ni se diga. Hay muchas cadenas de hoteles españoles, básicamente, o principalmente, en toda la República Mexicana. No hay que olvidar que México, luego del petróleo, el turismo es el segundo sector que ingresa mucho dinero al fisco mexicano. Entonces, la gente, los empresarios están muy... México creo que ha manejado bien, consciente, de manera muy profesional. La gente está, todos los trabajadores de un hotel están muy bien capacitados y ese es un sector muy atractivo para las inversiones. El muy consciente de que el turismo es un atractivo muy importante y que genera muchos empleos. Muchos empleos, de tal Ensenada, en el estado de Baja California, haciendo frontera con Estados Unidos, hasta Chiapas, todo México es turístico, de tal suerte que ese es un buen sector para invertir, igual que vinos y licores, igual que la construcción, aunque aquí en México hay extraordinarias empresas constructoras especializadas en caminos, puentes, túneles, carreteras, por otro lado, hospitales, en fin, hay agua potable, infraestructura, para inversionistas extranjeros. Al contrario, siempre la competencia es saludable. Pero hay varios sectores, ¿eh? Habrá que ir buscando, ir explorando poco a poco y pues ver cómo nos vamos insertando en eso, ¿no? Pero México, lo que tú quieras vender, vas a encontrar nuevas oportunidades. Y las empresas, digamos, españolas, europeas en general, ¿qué facilidades tienen, por ejemplo, para poder poner allí una sucursal de la empresa principal, de hacer una empresa o constituir allí una empresa? ¿No es muy complicado ese tipo de cosas? No es complicado. Al contrario, el gobierno mexicano siempre facilita las cosas a los que quieren invertir. O sea, el bien quiere invertir y que en generales está dispuesto a contribuir para mejorar la situación del mexicano. Bienvenido. Entonces, no hay ninguna restricción para el horario. Sectores importantes también, por ejemplo, son el sector automotriz. Aquí en México están todas las fábricas de las distintas marcas de automóvil mundo y están distribuidas estratégicamente estas fábricas, estas instalaciones automotrices en toda la República, de tal suerte que se va apoyando con mano de obra también en los distintos estados de la República. Pero todas las marcas, todas, de automóviles del mundo, tienen plantas
plantas, fábricas en México. Una pregunta, dime, las fábricas de coches, bueno, de autos que están instaladas en México, ¿tienen algunas condiciones especiales por parte del gobierno para poder desarrollar su trabajo en cuanto al tema más industrial, con beneficios fiscales, beneficios energéticos, beneficios para el tema de mano de obra? Sí, sí, incluso, claro, tiene que favorecer la mano de obra mexicana. Incluso, creo que si mal no recuerdo, debe haber un 50-55% de, eh, de materia prima mexicana. Eso también es una condición atractiva. O sea, si bien es cierto que el gobierno facilita al inversor, al extranjero, también tiene que cuidar, proteger en términos generales al trabajador mexicano. Pero sí hay muchas facilidades, ¿eh? Eso es indudable. Dime, yo ya quería ver un poco el tema el geopolítico, ¿no? ¿Ha habido mucha diferencia ahora que ha entrado López Obrador con los gobiernos anteriores en cuanto a las relaciones con América Latina, en teoría con los países que no están muy orientados en la misma línea de López Obrador con respecto al gobierno anterior? Sí, sí, por supuesto. La famosa cuarta transformación, pues ha marcado una diferencia, eh, entre los gobiernos anteriores. Este gobierno los considera conservadores y el partido Morena es más de izquierda, pero combate también a aquellos que han sido, poco honrados, poco transparentes, poco limpios en el manejo de la cosa pública. Ajá. Hablando de gobernantes. Pero la relación con los demás países, del mundo, pues no es que esté mala, no es que se haya, fisurado para nada. Simplemente es un gobierno, dizque más nacionalista, que busca la protección de los pobladores, pero un poco, incidiendo en por tratar de combatir la corrupción. Vamos a ver cómo se van dando las cosas más adelante, ¿no? Pero políticamente, México está estable. No, vamos a ver qué sucede. Aunque a veces, hay algunos proyectos, eh, que, que, que no va con la intención del pueblo. Es decir, a veces hay unas medidas que, no benefician, ni a los pobres ni a los ricos, pero aunque el gobierno mexicano, dice que primero los pobres, es un poco más, populista, ¿no? Pero, las inversiones y en términos generales no está afectando. A lo mejor son cuestiones internas de cuestión de cómo hacer, mejor o diferente las cosas. Pero en cuestiones de inversión extranjera, no hay, no peligra nada, pues, a eso me refiero. ¿Cómo va el tema, digamos, de la representación de empresas? Por ejemplo, ahora que quizás es más complicado viajar en estos últimos meses, a los países, y quizás en los próximos meses también será complicado viajar por el tema del COVID. ¿Cómo va el tema ahí de representación de empresas? Por ejemplo, si se quisiera hacer negocios allí,
cuáles son los canales o cuáles son los interlocutores válidos, digamos, para poder tener una representación de empresas españolas, por ejemplo, que quisieran ir a México? Pues en principio digo los caminos y los trámites administrativos, por un lado, aunque eso ya sería después, pero primero tiene que hacerse con la constitución legal, la representación legal notarial a través de una persona física de un individuo, de un empresario solo, o a través de una empresa. Pero los trámites son muy sencillos, nomás que habría que cumplir, y hoy en su momento les puedo facilitar a ustedes, a todos los que se interesen en esto, a través tuyo, Jesús, para que les vayas brindando información, orientación, pero no es nada complicado. Primero se tendría que buscar una persona o una empresa mexicana constituida en México, que puede ser por mexicanos o extranjeros, pero que residan en México y que estén radicando, trabajando, constituidos de manera legal. Eso sí es importante. Y ya después, con esa carta notarial, ya se puede hacer una representación, y con ese documento, pues ya se puede hacer cualquier gestión, cualquier trámite, y dedicarse a lo que la empresa representada quiere hacer en México, ¿no? ¿Cómo van las obras de construcción, ya para entrarnos al tema de la construcción allí? ¿Hay licitaciones? ¿Están por la asociación pública-privada? ¿Cuál es el mecanismo que prioriza, digamos, ya sea en las regiones o el gobierno central, para los proyectos de construcción, ya sean de hospitales, energía, carreteras? ¿Cómo se viabiliza este tipo de proyectos? Hay anuncios, hay publicaciones de todas las obras de infraestructura en general. Ajá, cada sector, el de minería, de construcción, de infraestructura, de agua potable, etcétera, etcétera. Todos los sectores van publicando sus necesidades, tanto en licitación pública nacional o internacional, dependiendo de qué se trate, y a nivel nacional, regional, municipal, y se van publicando esto. Entonces los interesados pues se inscriben y participan, preparan sus buenas ofertas, sus buenas propuestas técnicas, económicas, y se concursa, se participa en la licitación pública. En algunos casos, perdóname, en algunos casos se están haciendo licitaciones por excepción, se están haciendo asignaciones, adjudicaciones directas, dependiendo también de qué se trate, y si la ley permite hacer esas cosas, si le permite al Ejecutivo, ¿no? Pero esas cosas también se pueden ir viendo sobre la marcha y cómo se van dando las cosas, ¿no? Sí, pues precisamente sobre eso quería comentarte, porque había ciertas informaciones de que era una forma de la adjudicación esta directa, pero que no se estaba todavía la herramienta de la estructurar, ¿no?, ese tipo de adjudicación para que sea del todo transparente. No sé si eso ya se está más o menos tratando en el Ejecutivo, si se está con el Legislativo tratando de organizarse de una manera que no cause una mala impresión a la gente que quiere participar en ese tipo de licitaciones.
Sí, en algunos casos ya se han dado. Por ejemplo, hay tres proyectos eh, que fueron anunciados por este gobierno cuando el presidente todavía estaba en plena campaña electoral. Es decir, el aeropuerto internacional de Santa Lucía en Texcoco, aquí cerca, porque se canceló el otro, el aeropuerto internacional. Entonces, ese es uno de los grandes proyectos. Son tres. El otro es eh, la refinería de Dos Bocas, que ha sido un poco cuestionada, un poco motivo de protestas, en fin, porque se supone que hoy en día, pues poca gente está pensando en hacer refinerías, ¿no? Ya las cosas tecnológicamente han mejorado. Entonces, y el otro proyecto grande, muy grande también, es el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto integral que va a enlazar, a integrar, valga la redundancia, a como 6 estados del sureste mexicano, en el sureste mexicano, hacia el Golfo, hacia el sur, todo el mundo maya, precisamente donde se desarrolló esta cultura. Entonces, turísticamente, esa zona, el mundo maya, es muy atractivo turísticamente. Entonces, incluso este va a integrar a una gran población, a 6 estados, lo que en Perú sería 6 departamentos o 6 regiones, los va a integrar, incluso se van a crear ciudades, pueblos, con centros comerciales, con carreteras, todo, para que a lo largo del tren, de la vía del Tren Maya, de este gran proyecto, muy interesante, se vayan dando. Es decir, la inversión es sumamente grande, sumamente importante, porque van a intervenir especialistas de todo, carreteras, hotelería, caminos, eh, inversiones en nuevas ciudades, en nuevos pueblos, en fin, es un proyecto inmensamente grande, muy importante, va a integrar eh, a seis estados. ¿Y Entonces, cuándo se inicia ese proyecto? ya Disculpa. inició, Ya inició, ya ya. inició, ya inició hace como un mes más o menos, el presidente viajó allá al sureste, estuvo ahí en distintas ciudades y a colocar las primeras piedras, y digo primeras piedras porque fueron varias. Normalmente en una obra uno coloca la primera piedra, ¿no? Pero aquí fueron varias, porque son distintos tramos que simultáneamente van a empezar a trabajar todas. Ajá. Ajá, entonces, ya en algunos casos, por ejemplo, en el de la refinería de Dos Bocas, me parece, que por cierto está en el estado, en Tabasco, que es el estado de nacimiento del presidente López Obrador. Entonces, me parece que allí, por cuestiones de especialidad, no se hizo una licitación pública abierta, pública pues, ¿no? Entonces, no se hizo debido a que se requería ciertas áreas de una especie de alta especialidad. Entonces habían pocas en el mundo, creo que 2, 3, 4, 3, me parece. Entonces, el presidente finalmente decidió a quién dárselo. Que digo, también eso ha sido motivo de alguna crítica, de alguna inconformidad por parte de algunos otros empresarios, ¿no? Y sobre todo nacionales, porque también aquí hay empresas muy buenas, muy bien capacitadas, el personal, especializados, pues, pero
se le asignó a estas empresas, ¿no? Creo que a 2 me parece. Pero por lo demás, todo es licitación pública. De tal manera que habría que estar atentos a, a las fechas de publicaciones para buscar el momento adecuado y la oportunidad para participar. Claro. Yo quería comentar, ahora mismo México está en una situación, por decirlo de alguna forma, en una bonanza económica, una bonanza financiera muy buena, tiene una muy buena imagen a nivel internacional, en los mercados europeos pues es una potencia, a nivel latinoamericano también está muy bien ubicado, una muy buena posición en el mercado norteamericano, pero yo pienso y recuerdo, ¿no?, la crisis del 94, la llamada efecto tequila para la gente de fuera de México. Eso sigue siendo un mal recuerdo, ya no hay riesgo, no hay ninguna incertidumbre con respecto a lo que generó la crisis en ese momento, porque en ese momento también México estaba en un momento de bonanza, un momento que hasta donde recuerdo pues se generó un poco por el exceso de confianza del gobierno en ese momento que generó mucho gasto, pues hizo, decían que gastó más de lo que estaba ingresando en ese momento. No sé si ahora mismo todavía en México hay ese recuerdo, ¿no?, del efecto tequila, pues que se expandió a nivel internacional, porque México no deja de ser un país que si le pasa algo tiembla muy buena parte de la tierra. Sí, así es, así es. México siempre ha marcado cierto rumbo, cierta ruta, siempre, y eso ha repercutido en todo el mundo. Entonces, sobre todo porque México siempre está permanentemente en, en evolución para bien, tecnológicamente hablando, económicamente, las inversiones, porque tenemos permanentemente y toda la vida lo vamos a tener, la vecindad con el país más potente del mundo, que son los Estados Unidos de Yo no sé si Norteamérica. eso lo beneficia más o lo perjudica más. Eso es algo que... Depende también porque siempre ha sido eso motivo de peleas, de discordia. Esa vecindad muchas veces no nos ha sido favorable. Claro. Ajá. Y también dependiendo de cada gobierno que va entrando a Estados Unidos. Ajá. Pero, por ejemplo, en el 94 nos ha ido mal económicamente. Sin embargo, México tiene una capacidad, el mexicano tiene una capacidad impresionante de superar cualquier crisis. Vamos a ver cómo nos va con la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero en términos generales, por ejemplo, dos terremotos impresionantemente tristes, dolorosos, Hace poco el críticos, ¿no? Lo hemos superado inmediatamente. Esa actitud solidaria del mexicano sale a flote en ese momento. Entonces, en el 94 igual pasó, pues lo superamos. Y respondiendo a tu pregunta, pues hoy en día ya quedó en la historia eso, ¿no? Entonces, se ha superado y pues han venido tiempos mejores. Entonces, eso ya es historia. Ahora, fíjate, quiero hacer un comentario, si me lo permites, Jesús, Sí, sí. José Luis, Fernando. Mira, un buen amigo que fue el presidente fue el presidente de una dependencia del gobierno peruano que se llama Sierra y Selva Exportadora. Ajá. Es una dependencia que depende del ministerio, es una institución, pues, gubernamental que pertenece al Ministerio de Agricultura, o creo que el Ministerio de Producción, me parece que se llama ahora. Entonces, me invitaron a dar una conferencia
en términos de asociatividad agrícola. Entonces, fue una experiencia sumamente interesante porque yo le hice la pregunta al presidente ejecutivo. Entonces le digo, Alfonso, tú estás. Le digo, oye, Alfonso, ¿por qué piensas o sea, yo te agradezco, le digo, Alfonso, que recurras a mí y me pides que sea México el que vaya a dar esta conferencia? Entonces me dijo, mira, llevo varios años investigando qué país del mundo ha tenido una buena experiencia en términos de asociatividad en el sector agrícola. Entonces me dice, mira, he estado averiguando y México, hace 2, 3 años, tenía 85, sí, tenía el único país en el mundo, fue México en ese momento, que tenía 85 años de experiencia en asociatividad o asociacionismo, como muchos lo dicen también. Entonces, fuimos a dar esta conferencia muy interesante. Llevé directivos de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de México. En fin, hicimos un evento muy interesante allá en Lima. Y luego de exponer cada quien su tema, me hicieron una pregunta, porque hubo mucha prensa en ese momento, y estuvieron presentes ahí muchos rectores de universidades que tienen carreras de agricultura y estuvieron muchos empresarios, importadores, exportadores, agricultores, en fin, toda la gente relacionada con el sector pesquero. Pero me hicieron 2 preguntas muy interesantes que vale la pena en este momento comentártelo. ¿Por qué? A raíz de lo que tú me estás diciendo con la vecindad de Estados Unidos. ¿Por qué es que México ha superado toda esta situación crítica que en algún momento pudo haber tenido y ser competitivo? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como tú dices, a veces no es buena esa vecindad con Estados Unidos, pero en términos generales es muy buena. Muchos, a lo largo del año, de muchos años, los agricultores, los mejores, no, con el respeto debido a otros ciudadanos centro y sudamericanos, sobre todo centroamericanos, pero ¿quiénes hacen la labor de siembra, cosecha, recolección, etcétera, etcétera, de los productos agrícolas en Estados Unidos? Son los mexicanos. Son los mexicanos. Entonces, hay programas migratorios, programas económicos que pone en práctica el gobierno norteamericano para que vayan los mexicanos. Entonces, hay visas especiales, por ejemplo, de trabajadores, de mexicanos que van a hacer ese tipo de trabajo agrícola allá. ¿Por qué? Entonces, un poco respondiendo a la pregunta del rector, las preguntas que me hicieron ahí en ese evento, es eso precisamente. El hecho de haber firmado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, eso nos ubica en una posición expectante, importante. ¿Por qué? Porque si los productos mexicanos tienen que ser buenos, la mano de obra mexicana, en todo sentido. ¿Por qué? Y los productos y la siembra y las hortalizas y las frutas y verduras y todo eso, todo va, gran porcentaje de lo que se cosecha en México, se produce en México, va para Estados Unidos y Canadá. Pero si nosotros no estuviéramos a ese nivel, por supuesto que la FDA de Estados Unidos, que es la entidad que controla lo alimenticio en términos generales, entonces no
no tendría oportunidad el mexicano de introducir sus productos en Estados Unidos. Eso es lo que marca esa diferencia. Porque en Perú, por ejemplo, cuando me hicieron esa pregunta, entonces sí tenía sentido un poco esa charla, esa plática que tuvimos que dar allá acerca del asociacionismo. Entonces, 85 años de experiencia que tiene México en el sector agrícola y en otros también, pero hablando del sector agrícola, está esta federación que une a todas las asociaciones de tomateros, de todo. Entonces, están asociados, están reunidos, agremiados todos, para que al final de cuentas el resultado de eso sea una buena producción. A diferencia de Perú, eso es lo que ha llamado mucho mi atención y también a ellos, lo que yo les he comentado. Porque en Perú, el gran problema de Perú, por ejemplo, es que se conforma el agricultor peruano con tener su parcela chiquita, su chacra chiquita, y siembra y él mismo consume, porque no le da para más, para ir a vender. Entonces, aunque quiera vender en Lima, ya no hablemos de exportación a otros países que igualmente necesitan eso. Ya no, porque el peruano no solamente se conforma con tener parcelas pequeñas y producir nomás casi para su consumo de familiar. ¿Por qué? Porque tampoco el Perú tiene infraestructura ferroviaria, infraestructura carretera, de caminos, para que la gente que cosecha eso pueda sacar sus productos a ciudades importantes. Ese es el gran problema que existe también ahí, y es por eso es que han fracasado muchos intentos de querer. Por eso es que llegan los chinos, los japoneses, y compran toda la cosecha de 10 años a futuro. Claro, efectivamente. Ese Y es ahora el problema. así es. Y ahora que ya has aterrizado un poquito en Perú, quería aprovechar para preguntarte que tengo noticias de que estás tratando de hacer algunos proyectos turísticos en Perú. A ver, cuéntanos brevemente un poco. Sí, con gusto. Mira, luego que pase esto, porque me refiero a la pandemia del coronavirus, luego que pase esto, porque va a pasar, Claro. esto va a pasar, pero va a demorar un poco, va a tardar un poco, a lo mejor un mucho, que las cosas vuelvan a la normalidad. Ya nada va a ser igual. El mundo ya cambió. Desde marzo que apareció en Wuhan el coronavirus, ya el mundo cambió. O sea, la forma de hacer negocios ya cambió. La forma de hacer turismo ya cambió. La forma de estudiar, de capacitarse, ya cambió. Esto ya el mundo es otro. Y tenemos que estar conscientes plenamente de eso. El mundo ya cambió. Vamos como dicen varios países, la nueva economía, la reactivación de la nueva economía, de la actividad cotidiana. Trataremos de llegar a todo esto, pero ya no, nada va a ser diferente, nada va a ser igual. Entonces, el hecho de hacer turismo también va a cambiar, pues. O sea, porque el virus llegó a la Tierra para quedarse. Lamentablemente, no va a ir, ni va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer nosotros es adaptarnos a nuevas formas de vida, a nuevas formas de estudiar, de hacer negocios, de viajar. Pero exactamente en términos del turismo, también habrá que buscar
nuevas formas, nuevas maneras de hacer turismo. Hoy en día yo siento que la gente, he estado platicando con muchos de ellos, con agentes, con autoridades de distintos países, la gente va a buscar ahora el contacto con la naturaleza, por ejemplo. O sea, menos tumultos, menos gente, pues, menos aglomeraciones. Entonces, yo tengo una operadora turística especializada en Perú y en México. La gente va a seguir viajando, pero menos que antes, hasta que aparezca la vacuna, hasta que esto se vaya controlando mejor y seguramente en unos 2, 3 años volverá a la normalidad. Ya sea más normal. Claro, entonces, yo sé que ustedes en España, el gobierno ya abrió las fronteras, ya abrió los aeropuertos, ya dio nuevamente la bienvenida a los turistas y lo mismo van a seguir haciendo los demás países, sobre todo los países que viven prácticamente del turismo y uno de ellos es el caso de Perú. Entonces, yo tengo un negocio allá que precisamente se dedica al turismo y en México también. Entonces, llevo gente de aquí para allá y viceversa. Y de Perú los traigo para acá, los paseo, en fin. Voy a fortalecer eso, ese proyecto, aunque quiero ir a comprar un terreno porque creo que el futuro turístico del Perú va a ser esa zona, la zona de la Amazonía, la zona selvática del Perú, que es San Martín, o sea, Iquitos, Loreto, San Martín, pero San Martín ahorita está entrando en un auge importante del turismo y es un buen momento para invertir en hotelería, en restaurantes, en cuestiones atractivas para el turista, para el paseante, para el visitante. Entonces, yo quiero hacer un hotel ecoturístico ahí en la zona de donde yo soy, de la Amazonía. Entonces, llevar los pasajeros, los visitantes mexicanos, llevarlos obviamente a Cusco y de Cusco llevarlos a la selva, porque es un atractivo impresionante. Además, está en la Laguna Azul, en un distrito, un poblado que se llama Sauce, que pertenece a la provincia de San Martín en Tarapoto. De tal suerte que eso se me hace un proyecto sumamente interesante y además poner comida mexicana, un restaurante de comida mexicana, música mariachi de México. Pues eso habrá que verlo, ¿eh? ¿Mandé? Habrá que verlo. ¡Claro! No, hombre, de hecho, hermano, yo prácticamente me quedé con los boletos porque me iba a ir con mi hijo precisamente ya a ver y decidir la compra de un terreno que ya tengo 3 terrenos ahí que ya lo vieron, ya me mandaron toda la información, y debo ir a comprar, pues, para empezar. De hecho, yo tenía los boletos aéreos mío y el de mi hijo para el día 25 más o menos de marzo. Y el día 23 de marzo cerraron el aeropuerto Jorge Chávez el Internacional Jorge Chávez de Lima. Entonces me quedé varado. Bueno, me quedé aquí, porque de lo contrario, si hubiera ido allá, seguramente me hubiera quedado varado un tiempo en Lima. Pero bueno, afortunadamente así se dieron las cosas. Y ese es uno de los proyectos. Ahora, yo quisiera aprovechar para ustedes también, hacerles extensiva esta invitación, porque invertir ahorita en turismo en Perú es una buena opción. Es una muy buena opción ahora mismo. Muy buena opción y sobre todo ahí en la selva del Perú. En Cusco también, ¿eh? En la zona que tú dices, solamente te quiero decir porque es la zona de ceja de selva, que es la zona que tiene una demanda turística que no está aprovechada.
Así es, así es. Entonces es un buen momento. Pues José Luis, Fernando, pues digo, agarremos nuestras maletas y vámonos. Tenemos que coincidir de todas formas, entonces. Claro. Sí, es. además, el gobierno peruano ha anunciado una serie te lo voy a hacer llegar la información en su momento, oportunamente. El gobierno peruano ha anunciado una serie de facilidades, de incentivos económicos, de trámites, de impuestos, para que podamos ir a invertir en Perú, en esa zona, aunque todo el Perú turísticamente es atractivo. Digo, con todo respeto, nada que ver con los atractivos turísticos de México, ¿no? México es impresionantemente bueno, extraordinariamente bueno el mexicano para manejar lo que es el turismo. Así es. Y en todas sus variantes. Pero en San Martín, ahí nos espera, hermano. Así es. Ahí nos encontraremos. Nos iremos a San Martín. ¡Eso! Y el tiempo, como siempre, nos ha quedado cortísimo. Yo quiero a través de este medio pues comprometerte para una próxima oportunidad seguir conversando sobre los temas turísticos y las oportunidades de negocio, y también sobre tu experiencia en el mercado norteamericano, que me hubiese gustado hablar, pero yo creo que este es un motivo para volver a hablar próximamente contigo, Heroito. Coordinaremos fechas y que nos hables un poco sobre tu experiencia en el mercado norteamericano, que sabemos que es muy amplia, y sobre todo también en el tema turístico, y luego pues ya nos contarás ya cómo andan los proyectos turísticos. Muchísimas gracias, Heroito, con el compromiso de volver a entrevistarte. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Jesús. Heroito, gracias por participar y nada, estaremos en contacto. Con mucho gusto, José Luis, con mucho gusto, Fernando. Muy agradecido, Jesús, por esta oportunidad. Yo encantado de poder continuar participando. Tú dime, ponme, tú indícame la fecha, la hora. Así es. Como decimos en México, tú di rana y yo brinco. Ok, muchas gracias. Bueno, damos paso a nuestro compañero de estudios, Fernando Rodríguez. Muchas gracias, y ya saben, todos los días jueves a las 5 de la tarde por Radio Cómplices. Fernando. Muchísimas gracias, Jesús. A tus invitados, agradecer la participación en este programa Integrando Mundos, como has dicho, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, para aprender un poquito más de la economía internacional y sobre todo de gente que nos puede enseñar a todos los que estamos siempre con dudas, con problemas o sobre todo cuestiones que nos podéis resolver. Un abrazo a todos, gracias desde Radio Cómplices, y lo dicho, el jueves a las 5 de la tarde volverá Jesús Ulloa y sus invitados aquí en Integrando Mundos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día y una excelente semana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos, un abrazo. Gracias, adiós.